Bienvenidos a Iglesia de Nazareno, Más que Vencedores. Nuestra escuela bíblica dominical está por iniciar. Abre tu mente y corazón para aprender de la palabra de Dios. En breve estaremos comenzando. Buenos días, hermanos, qué alegre poder compartir con ustedes un nuevo tiempo de la Biblia y de la escuela dominical aquí con ustedes, esperando que las lecciones les agraden y que sean de bendición para su propia vida. Amén. Así que vamos a iniciar esta escuela dominical orando. Estelita. Muy bien. Oramos, hermanos, que Dios les bendiga. Buenos días. Vamos a iniciar entonces con una oración pidiendo la bendición de Dios para la lección de esta mañana. Inclinemos nuestros rostros entonces y oremos juntos. Te damos gracias, bendito Padre, porque nos permites de verdad estar nuevamente aquí reunidos en tu nombre y sabemos que tú estás en medio de cada uno de nosotros, Señor, donde quiera que cada quien se encuentre, Señor, en su hogar o si va en su vehículo, y los que están pues preparados para escuchar y aprender más de tu palabra. Oramos y pedimos, Señor, tu bendición, tu dirección, Señor, la bendición del Espíritu Santo de Dios para dirigirnos, para darnos, Señor, este discernimiento que necesitamos y la sabiduría para poder, Señor Jesús, esta mañana realmente ser llenos de ti, Señor, y que nos conduzcas tú, Señor, en cada tiempo, en cada momento, Señor, del estudio que hoy tenemos. Bendiciones, Padre, por favor, para cada familia que hoy tal vez está pasando, Señor, por momentos de dificultad en su salud, en algún miembro de la familia, y te rogamos, Padre, tu mano de sanidad y de misericordia, bendito Señor, para cada uno. Y si hay necesidades también, Señor, económicas, pedimos que tú suplas toda necesidad, Señor, de acuerdo a tus riquezas en gloria. Gracias te damos que eres un Dios bueno y un Dios grande en misericordia. Quedamos pues, Señor, bajo tu dirección y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos entonces a iniciar nuestra lección. El tema de este domingo tiene como título: Dios nunca nos abandona, nunca nos abandona. Y entramos a El Jueces. versículo clave está en Jueces 2:18. Qué raro que el libro de Jueces casi no lo leemos, ¿va? Pues casi no mucho nos... Porque este 2:18 dice: cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de quienes les oprimían y afligían. ¿Qué comentario te merece este texto? Bueno, primeramente, si ustedes ya se dieron cuenta, ya dejamos un poquito a Josué y entramos, ¿verdad?, al libro de Jueces. Y entonces, el versículo de que nos habla la palabra de Dios, nosotros vemos aquí que cuando la gente clamaba y cuando el pueblo de Dios clamaba, el Señor realmente era movido a misericordia y escuchaba el clamor del pueblo de Israel. Pero como siempre sucede, cuando ya estaban bien otra vez, volvían otra vez a hacer lo malo ante los ojos del Señor, ¿verdad? Porque dice aquí que los libraba de la mano de los enemigos. Y todo el tiempo que estaba el juez, ¿verdad? Porque Dios
Dios es un Dios de amor y es un Dios perdonador y es un Dios que realmente no quiere castigarnos, sino quiere que nos portemos bien, como un padre amoroso, ¿verdad? Que no quiere también castigar a sus hijos, pero que a veces hay necesidad. Unos chicotocitos. Un poquito de disciplina. Muy bien. En el Salmo 94:14 tenemos el texto que nos debemos de memorizar porque es una promesa hermosa para su pueblo de parte de Dios. 94:14. 94:14 del Salmo es cortito y dice: porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Mira, es una promesa. Es una promesa muy hermosa, ¿verdad? Amén. Que aun cuando el pueblo se porte mal, Dios no nos va a abandonar de una manera definitiva, sino que está siempre pendiente de cómo nos comportamos ante la disciplina, ¿verdad? Sí. Ni desamparará su heredad. Su heredad es su herencia, Tu ¿verdad? herencia. Su herencia. Sí. Bien, el propósito de esta lección dice es comprender que Dios da libre albedrío a cada generación y a cada individuo de esa generación y reconocer que es un privilegio sagrado que nuestro Padre Celestial nos ha confiado. Dios nos ha dado la capacidad de tener libre albedrío. Es un regalo de Dios. Es un regalo. Sí. Para que cada quien decida, ¿va? qué es lo que va a hacer. Muy bien. El propósito de esta lección no consiste en enseñarnos acerca de batallas de Israel, eso ya quedó con Josué, o de sus líderes que surgieron o cayeron. Jueces nos da un cuadro de Dios, y eso es la teología, el estudio de Dios y su relación con el mundo. Interesante que se pueda estudiar las diversas conductas de Dios conforme a las cosas que van pasando, ¿verdad? Es decir, saber cómo es Dios. Exactamente. Y qué espera el de nosotros. Por lo mismo siempre nos recomiendan y recomendamos, ¿verdad? Que hay que leer la palabra de Dios para conocer realmente el carácter de Dios y a Dios, ¿verdad? Pero hay que leer, ahí sí que desde Génesis hasta el Apocalipsis, todo. Sí. Porque a través de la lectura y de los acontecimientos que suceden, se va conociendo realmente a Dios, ¿verdad? Sí. Bueno, Jueces dice que nos da un cuadro de Dios y eso es la teología. El estudio de Dios y su relación con el mundo. Sí. Vamos a estudiar entonces la muerte de Josué. Dice que está descrita la forma en que afectó al pueblo judío. Con Jueces 2, 6, 7. ¿Podrías leer los 2, 6, 7 y 10? Jueces 2, 6, 7 y 10. Busquemos entonces ahora en Jueces y vamos a leer en el capítulo 2, en los versículos 6 y 7 nada más, que nos hacen una descripción de la muerte de Josué. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Muy bien. Dice que hay un epitafio que corresponde a Josué y que se pone en las placas de los que están enterrados o lo que pone cada gente, van a ver. Cada gente dice, sí. Su muerto. Y dice el epitafio dice que el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Es decir, la transferencia del poder en Israel al comienzo fue primero Moisés,
Segundo, Josué. Después de que murió Josué, entonces, pues ya el gobierno fue el de los ancianos. Ajá. Se llamaban ancianos, tal como ahora digo yo, los personajes que eran electos como los más dedicados al Señor y que estaban teniendo vidas victoriosas. Y que también tenían experiencia, ¿verdad? Sí. Porque en el versículo 10, que también nos tiene aquí para leer, dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Sí, pero eso es lo que vamos a estudiar ahora. Lo que pasó en tiempo de Josué, lo que pasó en tiempo de los ancianos y lo que pasó en la generación tercera, que no conocía a Dios, ni sabía lo que había hecho el Señor, ¿verdad? Sí. Ese es el problema que vamos a tratar ahora. En esta lección. Sí. La vida auténtica de Josué inspiró a muchos, Sí. y sus intenciones eran transparentes, dice, y su amor por el Señor era perfecto. Sí. Nuestra meta ahora para nosotros debe ser llevar una vida transparente, auténtica y de entrega al Señor. Que esto es lo que permita que otros sigan a Cristo y que será el mejor legado que podemos dejar para las siguientes generaciones. Así es. Sí. Así es. Mientras más personas están dejando legados de transformaciones de sus vidas, pues más personas van a crecer, a creer. Pero si dicen, bueno, esos evangélicos han cambiado mucho, porque realmente hemos cambiado de una generación a otra. En nuestra generación todos se ponían su mejor traje. Exacto. Para ir a la iglesia. Todos llevaban su Biblia en la mano. Todos llevaban su himnario en la otra. Y todos cantaban en la iglesia. Y todos cantaban en la iglesia. Cantábamos en la iglesia todos, ¿verdad? Y nos aprendíamos los coros y nos aprendíamos los himnos de memoria, ¿verdad? Entonces, todo eso ya se va quedando atrás. Todo eso ha ido desapareciendo por cosas que no son exactamente mejores. Mejor. Porque en aquellos había mucha comunión, ¿verdad? Sí. Ahora la comunión es un poquito más. Y peor ahora con el COVID, nuestra comunión con la gente está más, no vamos a decir más mala, sino... Y la gente se aprendía también de memoria muchos versículos de la Biblia y a veces capítulos enteros y salmos completos para repetirlos. Era lo que yo me estaba recordando de los concursos que se hacían con los jóvenes, ¿verdad? Y era realmente capítulos quienes leían más capítulos, quienes se aprendían de memoria más capítulos y todo. Y ahora pues ha cambiado mucho todo eso, ¿verdad? Sí, la vida se ha vuelto más. No sé si es para mejor o es para peor, sí, ¿verdad? Porque ahora ya casi nadie quiere aprenderse un versículo de memoria, mucho menos un capítulo completo, ¿verdad? Y en aquel tiempo habían personas que predicaban a veces sin saber leer ni escribir, y solo por escuchar de la palabra de Dios y te ponían toda su atención, y entonces ellos se les quedaba y lo repetían a los demás. Pero ahora con toda la tecnología que tenemos y con todas las facilidades que tenemos, estamos desperdiciando mucho realmente todo lo que podemos hacer para llevar el Evangelio a tantas personas que hoy lo necesitan. Bueno, vamos a estudiar entonces y vamos a comenzar primero que durante la época de Josué, pues todo Israel se portó bien. Eran todos, estaban pendientes de las conquistas que tenían que hacer y de las batallas que tenían que ganar. Y sabían que Dios era el que les daba la victoria. Y Josué dice que cuando él murió, pues todos los ancianos que quedaban
también hicieron que el gobierno de Israel fuera victorioso, porque logró que el pueblo de Israel mantuviera su lealtad a Jehová. Amén. Pero le dice que después se levantó una tercera generación que no conocía a Jehová. Fíjate, dos cosas muy importantes. No conocía a Jehová. Y segundo, ni la obra que él había hecho por Israel. ¡Qué barbaridad! ¿Va? Pues sí, nadie Sí. se los sabía contar. Ellos lo sabían, tantos milagros que habían sucedido al paso del El paso del Mar río Rojo, Jordán, del el Mar río Rojo y todo Jordán, eso. todo el Cómo los alimento, llevó por el desierto, sí, el el maná. maná, las batallas, cómo tomaron posesión de toda la tierra. Sí, sí. Y Pero ya luego todo eso dice, se había sí, perdido. esta generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel, es una triste historia. Y no solo de esa generación, sino de las siguientes generaciones, porque cada generación tiene sus propios líderes y que si los líderes son iguales a los anteriores, vamos mal, ¿va? Así es. Estamos mal, sí. Dice que los jueces contienen la triste historia de esas generaciones, triste historia, Sí, que nacieron después de Josué y que no siguieron al Señor. No siguieron al Señor, sino se buscaron otros dioses. Su destino fue tristeza, dolor y desesperación, porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25, leen. bien, Jueces 21-25. Vamos a leer entonces, y buscamos ahí, hermanos, en nuestras Biblias, en el capítulo, entonces, 21 de Jueces, y vamos a leer qué es lo que pasó aquí. Dice así, Jueces 21-25. Fue algo tremendo lo que pasó aquí, ¿verdad? Y dice, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Así que eso es lo que dice. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo podríamos vivir? Esa es una anarquía, cada quien hace lo que le da la gana. Era una desorganización social muy fuerte y esa generación fracasó. Tuvo que llevar muchos azotes por eso, ¿verdad? De parte de Dios. Ahora vamos a meditar un poquito en el mensaje del libro de los jueces. La nueva generación de israelitas que llegó a la tierra prometida, dice, no conocía al Señor ni las promesas que Dios les había dado, porque nadie se los había enseñado. Sí. ¿Quiénes son los obligados a enseñarle a los niños las cosas que han sucedido? Pues los padres, ¿verdad? Entonces los padres habían fallado. Y dice que algunos de ellos pues decían, yo soy así porque mi papá así me enseñó. O a él me deja hacer todo lo que yo quiero. Y Probablemente entonces, algunos líderes también, ¿verdad? Ya no habían líderes religiosos probablemente. no habían. ¿Verdad? Y los papás también estaban fallando. Los papás ya, Porque ni siquiera les habían contado la historia de su de padre, de lo sus que había pastores. pasado de sus antepasados. En 3 generaciones, ¿eso quiere decir? 3 generaciones son como una generación, como 60 años. En 180 años ya ellos no sabían nada. Pero es increíble, pero creo que eso es lo que está sucediendo ahora también. Yo me recuerdo que como que ya en la casa ya no se platica, porque ya no hay tiempo, ¿verdad? Parece que si nos ponemos a pensar con los niños pequeños, ¿verdad? Que están creciendo ahora, casi los padres tienen que salir bien temprano al trabajo y ya cuando regresan los niños a veces ya están dormidos y ya no hay tiempo de contar nada. Me estaba recordando de que en un programa o algo estaban preguntándole a unas personas acerca de sus antepasados y a veces no conocían pero nada,
ni de sus abuelos, ni de mucho menos bisabuelos, porque nadie estaba contando la historia de su familia, ni de cómo había sido su vida antes, ni nada. Yo creo que lo mismo está pasando ahora. Lo mismo, sí. No hay tiempo. Prácticamente la gente hace lo que le da la gana. Miramos cuántas manifestaciones, bloqueos y cuánta cosa hay. Y casi diríamos que el gobierno deja hacer lo que le dé la gana a cada grupo social. Si es que pareciera como que en la casa ya no hay tiempo para eso, ¿verdad? Porque todo el mundo está con su celular en la mano. Aún a la hora de la comida o en el ratito que se tiene, cada quien está ocupado en las redes sociales. En sus redes. Y a la hora de las horas no saben nada de la familia, no saben nada de lo que ha pasado. Y digamos, si no son los cristianos, ya un poquito, ¿verdad? Si vienen el domingo o si escuchan alguna radio o si leen la palabra de Dios, pero es tan mínimo realmente lo que se puede lograr así, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Sí. Bueno, la teología del libro de Jueces no apoya la idea de que solo los padres sean culpables. ¿Tú qué dices? ¿Por qué también uno participa es decir, uno de hijo participa de que mi papá tiene la culpa de todo? ¿Por qué? Si yo, ¿y acaso no tengo mi cabezota, pues? Sí, porque como ya crecieron también, por eso Dios le dio el libre albedrío a cada uno, ¿ah? ¿Sí? Puede escoger qué va a hacer. Sí, hay gente que es mala, pero uno sabe que es por los papás que los malcriaron. Pero también hay gente que el papá es un borracho, un pecador, y tienen hijos excelentes, ¿verdad? Excelentes, no se pueden ¿Quiénes culpar. Usarían la cabeza ahí, los papás o los hijos? Pues ahí fueron los hijos, porque Porque estaban tenemos viendo un libre ambiente albedrío. desagradable, pero realmente llega un momento en que ya pueden decir este camino es malo, o esta situación no me conviene, y yo puedo realmente no ser igual. Sí, y lo dicen muchos patojos y jóvenes dicen, no, si mi papá se porta así, yo quiero seguir el camino recto, sí. Como si tiene algún A vicio pesar o algo, de eso, ¿verdad? ¿verdad? No necesariamente que porque si tu papá es así o su mamá es así, los hijos tienen que ser así. No, por eso Dios nos dio la libertad de escoger qué es lo que vamos a tomar cada uno. Y va a demandar del papá y va a demandar del hijo también. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Sí? Claro. Porque no, el hijo no puede decir que mi papá es un malvado. Ni el padre puede decir que mi hijo es un perdido. No, es cada uno porque así ha querido, ¿verdad? Llega la edad en que puede discernir. Y el versículo 2:11, ¿qué dice? De Jueces 2:11 dice de esta manera: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Fíjate, después de tener al Dios viviente, se van a un ídolo y ahí se van todos, se olvidan de Dios, que los había traído desde Egipto. ¿Y a dónde vienen a parar? Ahora a los vienen mismos ídolos que las naciones esas, Dios los había destruido. Y otra vez ellos mismos buscando. Eso sucede también en los hogares cristianos, ¿va? Sí. El papá y la mamá, buenos cristianos, pero el hijo un perdido, ¿va? Sí. Un perdido, ¿por qué? Porque se necesita decirle a los hijos las cosas que suceden, pero hay que decirles también cómo deberían de hacerlas si las van a hacer bien. Es decir, hay que enseñarles el cómo y el por qué. Pero si ya no hay tiempo para platicar con nuestros hijos, entonces no nos quejemos. Porque otros malvados tal vez iban a platicar con ellos, ¿verdad? Los malvados no tienen tiempo ocupado, sino que tienen tiempo libre. Lo que pasa es que como estaban también ya envueltos en ese ambiente, ¿verdad? Porque ya se habían realmente casado con cananeas y todo, entonces ya se había perdido. Ya no
Qué triste después de ser un grande en la comunión con Dios, terminar en un santo, ¿no? Sí, Un porque es increíble, pero el hecho de que como desobedecieron lo que Dios les mandó, entonces empezaron a hacer las cosas que a ellos les parecían bien. Sí. Y les parecían bien unirse con todos los otros que estaban adorando a los Baales, porque si se casaron con mujeres que no eran israelitas, los fueron llevando también poco a poco a sus creencias y a sus dioses, ¿verdad? Lee el 12. Pero vamos a leer el 12, porque dice que dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, a los cuales adoraron. Y esto hizo que provocaran a ira a Jehová. Sí, eso enojó al Señor mucho contra Israel. Sí, Y contra entonces todos ya ellos. vamos a ver qué pasó. Ujú. Bien, Por eso dice en el 13, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. sí, muy bien. A veces dice que, bueno, es que así como uno es en su interior, así son los actos que produce. ¿Qué dice Proverbios 23:7? Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, nosotros no somos lo que pretendemos ser, porque siempre nosotros pretendemos dar la cara bonita, pero en el fondo de nuestro corazón, quién sabe cómo somos, ¿verdad? Sí. En los matrimonios, ¿qué problema es eso? ¿Verdad? Porque la muchacha es un dulce, es un servicio al futuro esposo, que cuando aquel se casa, entonces van sacando las garritas, no solo las mujeres, sino que también los hombres, ¿verdad? Sí, Terrible, terrible. porque dice que así como es su corazón, así son ellos. Nada de que yo soy blanquito, morenito, canchito, bonito, altito, gordito, no. Tú eres como es tu corazón. Si tu corazón es bueno, tú eres una muchacha o un muchacho bueno. Si tu corazón es malo, tú eres una persona mala que va a hacer producir cosas malas. Así que siempre tenemos que estar pendientes de cómo está nuestro corazón, ¿verdad? Sí, porque dice que no solo en Israel, sino también en nosotros mismos, la decisión de adorar a un Dios que sustituya a Dios comienza realmente en nuestra mente, ¿verdad? Nuestra mente es la que toma la decisión. Bueno, aquí está más bonito, está más alegre, ¿ya? Y miren, hay tragos, y hay mujeres, y hay de todo, ¿verdad? Y entonces ahí está alegre, porque mira, aquí estamos bailando, y en la iglesia no podemos bailar, y bueno. Sí. ¿Dónde vamos a ir a parar? El pecado comienza siempre en la mente humana. Sí. Bueno, Israel quebrantó inclusive el pacto con Dios. El pacto era... ¿Cuál era el pacto, Estelita? ¿Te acuerdas tú o no? Bueno, el pacto era que realmente, si ellos obedecían en todo al Señor, Él iba a estar siempre con ellos. Sí. ¿Verdad? Él iba a estar siempre con ellos. Y ese es el pacto de hoy. Es el mismo pacto de hoy. Es el mismo pacto, ¿verdad? Sí. Porque el primer pacto, pues que hablamos de la circuncisión de los israelitas, Todo ¿verdad? eso es... Pero es del antiguo. Pero el pacto del Señor es que si nosotros obedecemos en todo y realmente le hacemos caso y le adoramos y le servimos, Él realmente también va a estar con nosotros siempre, ¿verdad? Es su promesa, Sí. que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Pero ¿qué hizo esta tercera generación? ¿Qué dice Josué 24, 27 y 18? Josué 24, 20. Léelo.
Voy a leer entonces en Josué 24, 17 y 18. Regresamos entonces a Josué y vamos a leer en 24. Voy a Josué. Entonces dice 17 y 18, nos dice que y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Y si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Y el pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. ¿Se recuerdan, verdad? Es muy fácil prometer, ¿verdad? Las promesas que ellos hicieron en ese tiempo. Y una vez les digo, Josué, si ustedes Sí. se portan mal y si buscan otros dioses, Dios les va a hacer a ustedes que Les va a hacer sufran. que sufran. Les va a hacer Bueno, mal. ¿cuáles serán los dioses de ahora, Telita? Los dioses de ahora. Pues yo siento que es siempre es el dinero, ¿verdad? La ambición al dinero, también los placeres de este mundo, ¿verdad? Los placeres. Los placeres de este mundo, a veces, porque a veces hay personas, ¿verdad?, que dejan a Dios por un placer, ¿verdad? Sí. Y por hacerse ricos, también no les importa los medios para llegar a eso. Ajá. Yo no estoy en contra del estudio, ¿verdad? No. Pero estamos a favor de que las personas nos preparemos todos. Pero también muchas veces es un problema con los jóvenes, ¿verdad? Porque a veces, ¿cuántos no se han perdido ya en la universidad? Bueno, pero eso es una mala guianza. Porque es una mala guianza Los y también muchachos. una mala decisión, ¿verdad? Una mala decisión de que Dios promete que nos va a ayudar en todo momento, ¿verdad? Estaba recordando realmente que si queremos ser fiel al Señor, vamos a obedecer lo que Él nos dice, ¿verdad? La universidad no es que esté enseñando cosas malas. No, yo no estoy Lo diciendo que pasa sea es que ahí se conjugan un universidad. montón de hombres y de mujeres, Digo el estudio, todos ¿verdad? con diversos pensamientos, Con y de diversas ahí, ideas, con diversos ahí encontramos propósitos. de todo, ¿verdad? Ujú. Sí. Pero muchas veces cambian, suponete que, por lo menos lo que hemos visto es muchas veces, yo tengo mucho que hacer, o tengo que hacer tareas, o tengo que reunirme con mis amigos y todo, y entonces yo ya tiempo para ir a las cosas de Dios no tengo. Pero no es Yo cierto. voy por ese lado. No es cierto, porque se puede estudiar un tiempo y otro tiempo para el Señor, ¿verdad? El Señor no se opone a que nosotros nos estudiemos y que mejoremos Que nuestra condición mejoremos, económica. que seamos mejores estudiantes y todo, ¿verdad? Pero ya Nos cuando preparemos. nosotros nos entregamos con por ejemplo, si yo tengo un vicio, yo me entrego completamente al vicio, ¿de dónde va a decir que es porque no tiene tiempo? Sí. Bueno, pero aparece luego algo que no se ha mencionado hasta ahorita. En Porque Jueces cuando 2, Dios vio que aquel pueblo se estaba portando mal, el Señor se enojó mucho. Pero al mismo tiempo reconoció que el amor que Él daba era el único que podía sacarlos del lugar feo donde estaban metidos. A veces piensa uno que todo es por a palos y a todo, que por todo se van a componer. No se componen. No se componen a menos que su mente se componga. Porque ya leímos ahí que dice, lo que el hombre es en su corazón, eso es.
Porque hablar nada cuesta, ¿va? La gente dice yo soy del Señor y viva gloria a Jesús. Que gloria a Jesús, y están más perdidos que la... Sí. Sí, Pero Dios que es tan misericordioso, ¿verdad? Por eso dice en el 2:16, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y así sí, fue los como jueces eran hombres escogidos por Dios para que los guiaran. Ujú. Pero ellos, qué juez ni qué nada, nosotros no reconocemos a este juez, ¿verdad? Y la historia de los jueces es una historia del libro de los jueces. Sí. Vamos a leer ahí, ¿verdad? Tremenda, ¿verdad? Es una historia de época de fracasos, pues, porque el pueblo seguía queriendo hacer lo que se le daba la gana, ¿va? Y eso sigue hasta hoy, ¿va? Sí, Cada quien quiere hacer lo que se le da la gana. Y bueno, así, ni el COVID hemos podido controlar porque no nos ponemos mascarillas. no obedecemos. Ahí está muriéndose montones de gente, pero no se pone la mascarilla, ¿va? Sí. Sí. Bueno, cuando el pueblo renovó su pacto con Dios en Siquem, dice, basaron su fe en lo que Dios había hecho por ellos. Y ellos dijeron, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Por eso serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Así dijeron los viejitos, ¿verdad? Pero Así ya la dijo todo el patojada pueblo. estaba más perdida que el oro. Eso Sí. fue con Josué, ¿verdad? Entonces era lo que habían prometido a Josué cuando él les habló, ¿verdad? Ahora la respuesta de Dios. La respuesta de Dios fue levantarles los jueces, ajá, para ver si así había quien los controlara. quien los controlara un poco. Y la historia de los jueces es una Una historia trágica también. trágica también. Sí. Ujú. Muy bien. Vamos a ver acá, dice, La ira nuestra meta debe ser, tenemos que es la ira redentora de Dios. bueno, sí. ¿Cuáles Dijimos fueron que los- iba a aparecer un concepto nuevo, la ira redentora. La ira redentora quiere decir que el Señor se enojaba, pero el propósito de Él era pues que cada quien cosechara el fruto de su pecado. Ujú. Y el fruto del pecado nosotros sabemos que siempre va a ser fracaso. Sí, Siempre va a ser fracaso. Uno siempre cree que a la gloria va, que es gloria. Solo mientras cae uno, ahí está ofreciéndole Satanás a uno todo lo que quiere. Pero cuando siente uno ya está en las garras de Satanás y su situación está peor que antes. sí. Peor que antes. Si abandonamos al Señor, ¿verdad? Sí. Es peor. Su ira redentora, dice. Por eso se llama ira redentora, porque el que Él se pusiera enojado, que vieran a aquellos que les está viendo mal, era una manera de estarlos llamando. Cuando nosotros nos comienza a ir mal en la vida, algo está mal en nosotros, ¿verdad? Y entonces es un llamado de Dios, venid aquí, dice, todos los que estéis cansados. ¿Y qué más? Que estén cansados, que estén afligidos y todo, ¿verdad, Señor? Y yo os haré Venid a mí, descansar, que yo os dice haré Jesucristo. descansar. Ajá. Pero aún así la gente no prefiere seguir haciendo sus propias cosas, creyendo que lo que ellos hacen es lo mejor que hay. Sí. Pero Porque qué Él sigue esperanza. llamando al arrepentimiento, sigue llamando para ayudarlo a uno, sigue llamando para volverse a Él y que sus vidas cambien, ¿verdad? Esa es la ira redentora, porque muchas veces pues les va mal en la vida, hay problemas duros y todo, pero el Señor dice, si vienen a mí, las cosas van a cambiar, ¿verdad? Sí, sí, creemos, porque la gente lo que pasa en el fondo es
que no le creen totalmente a Dios, sino que siempre están mirando también para el otro lado. Sí. Son cristianos que tal vez están en la iglesia y en la tarde del domingo ya se fueron a disfrutar el mundo, según ellos, a disfrutar el mundo, pero a caer en las trampas de Satanás, ¿verdad? Pero la historia de Dios y su última palabra no es castigo, sino es salvación. Sí. Por eso vino Jesucristo, para dar la salvación a todo aquel que en Él creyere, ¿verdad? Muy bien, vamos a concluir entonces teniendo convicción en que cada generación necesita ser enseñada y necesita aprender a obedecer. Si no, la siguiente generación es una barbaridad. Puesto que hemos recibido y conocemos la verdad, tenemos la responsabilidad de entregar el mismo mensaje de Dios a las generaciones futuras. Los padres que no les enseñan a los hijos, sino que solo pegándoles y todo eso, están haciendo de sus hijos un problema social, ¿verdad? Y de nosotros depende que la próxima generación, es decir, nuestros hijos, que es la próxima generación, conozca al Dios Salvador que nunca nos abandona. Amén. ¿Qué te parece? Amén. Así Amén. es, la responsabilidad es muy grande, ¿verdad? Para esta generación y las siguientes generaciones, especialmente que tienen sus niños pequeños, ¿verdad? Y adolescentes, para enseñarles realmente todo lo que es el Señor quiere de sus vidas, ¿verdad? Sí. Y sobre todo, pues, de este Dios Salvador, que nunca nos va a abandonar en la situación en la que estemos. Y es un Dios que perdona, es un Dios que no es un Dios vengativo, sino es un Dios perdonador. Y un Dios que dice que venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo les voy a hacer descansar, ¿verdad? Sí. Porque es un Dios de amor y un Dios de misericordia. Y que lo único que Él espera de cada persona es que crea en Él, entregue su vida, se reconozca que es pecador y que solo en Cristo hay salvación. Cambiar. Y que necesita cambiar y ser transformado por el poder del Espíritu Santo del Señor. Sí. Bueno, pues hermanos, gracias por escucharnos. Es la historia del pueblo de Dios, que después se volvió mundial. Esperamos que nosotros también entendamos, ¿verdad? Y que no vivamos vidas a medias, sino por el contrario, buscando a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y no olvidemos que lo que tú tienes en tu corazón, eso eres, no lo que tú quieres aparentar. Una mujer se pinta los labios, se pone su vestido más bonito. Qué bonita veniste hoy, Estelita. Pero que hay adentro, lo que hay en tu corazón, eso es lo que manda. Porque uno, pues, ya cuando uno se casa, va, entonces mira cómo es el corazón del otro y dice, ¡ala! Bueno, que Dios nos bendiga, pues, y nos ayude para vivir buscando al Señor. Muy bien, Dios les Amén, bendiga, hermanos. Y terminamos con una oración. Y oremos entonces para despedirnos esta mañana. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Y de veras queremos agradecerte porque eres un Dios de misericordia y un Dios bueno, un Dios grande, Señor, en poder. Pero más sin embargo, Señor, nos ves a cada uno, Señor, con esos ojos de misericordia y de amor, Señor, y que esperas que cada uno procedamos, Señor, a obedecerte y hacer las cosas que tú nos mandas en tu palabra. Y hoy esta lección que nos está confrontando también, especialmente pues a las generaciones más jóvenes, con sus niños pequeños, con adolescentes y jóvenes, para contarles estas historias realmente de la salvación, las historias de Jesús, las historias
bíblicas, las historias que van a llenar sus corazones de fe y de esperanza en un Dios vivo, en un Dios que no está muerto, en un Dios que se entregó a sí mismo para que nosotros ahora podamos ser salvos, para que podamos vivir en este mundo también una vida diferente, para que podamos vivir en este mundo una vida de alegría, de gozo. Y es el mensaje y esta mañana queremos que llegue al corazón de cada una de las personas que hoy se conectaron y que no nos ven este domingo, pues durante la semana. Así que el Señor les bendiga y que el Espíritu Santo del Señor pueda tocar corazones, mentes y espíritus para que haya de veras un despertar en los corazones que tal vez están dormidos o que han creído en otras cosas, pero sabemos que solo existe realmente el Dios creador y sustentador de la vida, el Dios eterno, el alfa y el omega, el principio y el fin. Y Él lo es todo y se está manifestando en los últimos tiempos también en diferente manera en este mundo, para que hagamos caso, para que lo obedezcamos, para que le sigamos, porque Él nos ama y no quiere castigarnos, y no quiere realmente salvarnos. Que la honra y la gloria sean para ti, mi Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Si este mensaje fue de bendición para tu vida y quieres saber más del contenido de esta y otras actividades, puedes seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Gracias por sintonizarnos.